Buenas noches con todos y profesor presente. Nuestro grupo es el número 4. Mi nombre es Silvia Córdoba. Mi tema a desarrollar es el estructuralismo y el funcionalismo. El estructuralismo es una de las escuelas de pensamiento en psicología fundada por Edward Tishner, un estudiante de Wilbur. Tishner desarrolló el estructuralismo en Estados Unidos a finales del siglo XIX, a principios del XX. Su objetivo del estructuralismo era descomponer la conciencia humana en sus elementos más básicos, es decir, en sus estructuras mentales fundamentales, similar a cómo los químicos descomponen los compuestos en elementos. En su método de introspección utilizó también los sujetos que describían sus experiencias conscientes en términos de sensaciones, sentimientos e imágenes. Esta técnica pretendía explorar los componentes elementales de la mente. Su elemento de la conciencia podía descomponerse en tres tipos principales: sensaciones, imágenes, afectos o sentimientos. En las sensaciones eran los elementos básicos de la percepción. En imágenes eran los elementos básicos de las ideas y pensamientos. Y en afectos o sentimientos eran elementos básicos de las emociones. El estructuralismo, aunque fue reemplazado por otras teorías más adelante, jugó un papel fundamental en la creación de la psicología como disciplina científica e independiente. En el funcionalismo, es una escuela de pensamiento en psicología que surgió en reacción al estructuralismo, y uno de sus principales exponentes fue John Dewey. El funcionalismo se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del XX, principalmente también en Estados Unidos. Su enfoque en la función de la mente, a diferencia del estructuralismo, que se centraba en los elementos básicos de la conciencia. El funcionalismo se enfocaba en cómo la mente funciona para adaptarse al entorno. Dewey sostenía que los procesos mentales no deben ser estudiados como elementos aislados, sino en términos de su propósito y función. Su interés en la adaptación y otros funcionalistas estaban interesados en cómo los procesos mentales ayudan a los individuos a adaptarse en su entorno. Veían la mente como un conjunto de operaciones que permiten a las personas sobrevivir y prosperar en su contexto. El concepto de arco reflejo es uno de los conceptos más conocidos de Dewey, y es el del arco reflejo, que propone que la acción y la percepción no son procesos separados, sino partes de un ciclo continuo de interacción con el entorno. Según Dewey, la mente está en constante interacción en el medio ambiente, respondiendo a estímulos de manera activa y dinámica. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Evelyn Baucar. Les voy a hablar lo que es el psicoanálisis de Freud. El psicoanálisis de Freud es un término creado por Sigmund Freud en el año 1896. Con este término se denomina a un método particular de psicoterapia y se deriva del método catártico usado por Sigmund Freud. Hasta entonces, el psicoanálisis se refiere especialmente a la exploración del inconsciente. Esta exploración clínica se fundamenta en la asociación libre por parte del paciente y en la interpretación por parte del psicoanálisis. Psicoanalistas lacaniano. El psicoanalista lacaniano es una relectura de la teoría del psicoanalista de Sigmund Freud, creada por Jacques Lacan. Fue un psicoanalista y psiquiatra francés que se dedicó a actualizar y modificar la teoría de Sigmund Freud, creando así el psicoanálisis lacaniano, que abandonó los aspectos más puramente biológicos y le dio más importancia al lenguaje Lacan. Incorporó nociones lingüísticas afirmando que el subconsciente se refiere a través de códigos lingüísticos como podría ser las metáforas. Su diagnóstico se refiere a base de 3 categorías: neurosis, psicosis y perversión. Dentro de estos diagnósticos se distingue categorías en función del mecanismo de defensa, es decir, los 3 diagnósticos son categorías estructurales, se basan en diferentes mecanismos de negación. Neurosis, el mecanismo principal es la represión. Psicosis, el mecanismo principal es la forclusión, se produce rechazo de algo insignificativo. Perversión, el mecánico principal es la generación
que rehúsa reconocer la realidad de una experiencia traumática. A continuación, mi compañera. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Denise Arequipa y mi tema a exponer es el psicoanálisis heterodoxo y psicoanálisis humanista. El psicoanálisis heterodoxo se refiere a enfoques y prácticas psicoanalíticas que se apartan de las teorías clásicas de Sigmund Freud y que integran diversas corrientes psicológicas y sociales. Este tipo de psicoanálisis incorpora perspectivas críticas, interdisciplinarias y a menudo se enfoca en temas como la cultura, género y dinámica social. Los profesionales del psicoanálisis heterodoxo suelen adaptar las teorías a las necesidades contemporáneas y las experiencias individuales de los pacientes. En sí, realiza la revisión y adaptación de conceptos freudianos a contextos contemporáneos y a diversas culturas. Los heterodoxos del psicoanálisis se refieren a aquellos pensadores y teóricos que, aunque aparte de las ideas freudianas, se apartan de ellas en ciertos aspectos significativos. Ellos incluyen figuras como Carlos Jung, quien desarrolló la psicología analítica y enfatizó conceptos como el inconsciente colectivo. Alfred Adler se centró en la psicología individual y la importancia de la inferioridad y la superación personal. Melanie Klein, quien introdujo la psicología del yo y se enfocó en la vida emocional de los niños. Estos enfoques ofrecen perspectivas y psicoanálisis clásico, explorando aspectos sociales, culturales y relacionales de la psicología humana. Psicoanálisis humanista es una corriente que combina principios de psicoanálisis clásico con enfoques humanistas en la psicología. Se centra en la comprensión y el desarrollo del ser humano desde una perspectiva integradora que valora la integridad y la experiencia subjetiva, la autenticidad y el potencial de crecimiento personal. Logra poner más énfasis en la relación terapéutica, la empatía y la autoexploración. Dentro de los principales autores en esta teoría está Erich Fromm, quien analiza la relación entre el individuo y la sociedad explorando conceptos como la alineación, la libertad y el amor. También describe diferentes tipos de carácter social que se desarrollan en respuesta a las demandas de la sociedad. Karen Horney propone que las neurosis se origina en la necesidad de la seguridad en las relaciones interpersonales disfuncionales, como también describe 3 tipos de personalidad. La personalidad neurótica, que es complaciente, agresiva y desapegada. En sí, el psicoanálisis humanista desarrollado por Erich Fromm se caracteriza por varios aspectos distintivos al integrar elementos culturales y sociales en su teoría, destacando cómo estos factores influyen en el desarrollo y el comportamiento humano. También combina conceptos de la psicología como reflexiones filosóficas, especialmente en la relación con el amor, la libertad y la naturaleza humana. A continuación, mi compañera. Buenas noches, profesor. Soy Nelly Álvarez y voy a hablar acerca del conductismo y el condicionamiento operante. El conductismo es una corriente que fija su interés en el comportamiento de los seres vivos y en toda conducta observable. Sus principales representantes son Skinner y John Watson. El conductismo percibe el comportamiento de los seres vivos como una respuesta de un condicionamiento impartido a través de estímulos. El conductismo, según Watson, parte de que estudia de toda conducta observable y que mediante la observación y el moldeamiento de los comportamientos se puede llegar a estudiar o analizar mejor la mente humana. ¿Qué es el condicionamiento operante? Es el tipo de aprendizaje que es debido a las consecuencias de un comportamiento. Si un comportamiento tiene como consecuencia positiva, es muy probable que se vuelva a repetir, pero si tiene una consecuencia negativa, es muy poco probable que vuelva a suceder, ya que hay refuerzos positivos y refuerzos negativos. Gracias. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Alexa Arce y les voy a hablar sobre el conductismo clásico. El condicionamiento clásico es un mecanismo de aprendizaje asociado que fue demostrado por primera vez por el filosófico y fisiológico ruso Ivan Pavlov. Según el investigador Sarasón, 1981, el condicionamiento clásico es un método mediante el cual se asocia un estímulo que va relacionado con procedimientos de estrecha temporal.
El primero produce un reflejo después de un cierto número de ensayos, también el segundo. Padbull estaba estudiando los reflejos de salivación de los perros cuando advirtió algunos cambios sistemáticos en los reflejos salivales. También les voy a hablar sobre el aprendizaje vicario de Albert Bandura. El psicólogo norteamericano Albert ha elaborado una teoría de aprendizaje en la que a partir de los conceptos de refuerzos y observaciones ha concedido más importancia a los procesos mentales internos conductivos. Así también ha sido como las interacciones del sujeto con los demás. Bandura acepta que los seres humanos adquieren destrezas y conductas de un modo operante instrumental. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Magali Aguilar y voy a hablar sobre la psicología humanista por Abraham Maslow. La psicología humanista es una corriente dentro de la psicología que se enfoca en la experiencia subjetiva de las personas, el potencial humano y la autorrealización. Surgió como una respuesta a las limitaciones del psicoanálisis y el conductismo, enfatizando en aspectos positivos y conceptivos de la experiencia humana. Algunos conceptos claves del humanismo: autoactualización, experiencia subjetiva, énfasis en la persona completa y libre albedrío y responsabilidad personal. El libre albedrío, la psicología humanista sostiene que los individuos tienen un libre albedrío y son responsables de sus propias elecciones y acciones. Con respecto al constructivismo de Jean Piaget, fue un psicólogo suizo conocido por la teoría del desarrollo cognitivo, que es una parte fundamental del constructivismo de la psicología. El constructivismo es una teoría que surge en el conocimiento. No es algo que se recibe pasivamente, sino que se construye activamente a través de la interacción de el entorno en sí. Piaget en particular argumentaba que los niños construyen su comprensión del mundo a través de los procesos de adaptación y organización mental. Los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget: el sensoromotor, que va del 0 a 2 años, el preoperacional, que va de 2 a 7 años, el de operaciones concretas, que va de 7 a 11 años, y de operaciones formales, que va de 11 años en adelante. Constructivismo activo. Piaget creía que los niños no son receptores pasivos de información. En lugar de ello, son constructores activos de su propio conocimiento a través de la interacción de su entorno y la resolución de problemas que construyen una reorganización de sus esquemas cognitivos. Con respecto a la escuela La Gestalt o psicología de la Gestalt, es una corriente psicológica que surge en Alemania en principios del siglo XX. Su enfoque principal es entender cómo percibimos y organizamos la información de patrones coherentes en lugar de analizar elementos individuales de forma aislada. La palabra la Gestalt proviene del alemán y se traduce como forma o configuración, la que es una idea central que se percibe del entorno y su organización. Gracias por su atención. Hasta aquí nuestra intervención.